Y ahora vamos a continuar con el estudio bíblico acerca de la necesidad de las escrituras. Y en la sesión anterior comenzamos precisamente con ese tema, acerca de la necesidad de las escrituras, con la idea de responder preguntas como ¿para qué es necesaria la Biblia? Y, por ejemplo, ¿cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia? Y compartí la definición que plantea Grudem en su libro de Teología Sistemática sobre la necesidad de la Biblia. Y era la siguiente: tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para vivirlo y para conocer la voluntad de Dios. Pero no la necesitamos para saber que Dios existe, ni para saber algo que en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Y planteé que explicaría en las diferentes sesiones en las que estamos abordando o estaremos abordando este tema, los diferentes puntos que componen esta definición, que son el primero, que lo vimos en la sesión anterior. Vimos que la Biblia es necesaria pues para conocer el Evangelio. En segundo lugar, que también la Biblia es necesaria para crecer espiritualmente, para vivir el Evangelio, que, que la vamos a ver en la sesión de hoy. Y después las siguientes tres, pues trataban acerca de la necesidad de la Biblia para conocer la voluntad de Dios, y planteamos también que la Biblia no era estrictamente necesaria para saber acerca de la existencia de Dios o para también saber o conocer algo acerca del carácter de Dios y sus leyes morales. Así que ahora vamos a continuar con el segundo punto que compone la definición de necesidad que hemos planteado. Y la Biblia es necesaria para crecer en la vida espiritual, para vivir el Evangelio. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es la Biblia necesaria para crecer espiritualmente? Piensa. Y si lo es, ¿qué lugar está teniendo en tu crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo espiritualmente? Y si es así, ¿cómo se refleja este crecimiento? Creo que vale la pena que puedas reflexionar en estas cuestiones, que le dediques tiempo y que seas sincero contigo mismo y también, evidentemente, delante de Dios. Y que también le puedas preguntar a alguien de confianza, tu esposo, tu esposa o personas cercanas, eh, de qué manera están viendo tu crecimiento espiritual y poder orar con ellos acerca de este tema. Preguntarle a personas cercanas o de confianza y en función de lo que puedan hablar, poder orar para poder encontrar también soluciones. Y espero que el estudio de esta tarde te ayude también en ese camino a encontrar pues esas soluciones. Jesús en Mateo 4:4 dijo lo siguiente. Vamos a buscarlo. Vamos al Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí Jesús está citando el Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a buscarlo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tienes? Pues acompáñame en la lectura. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías,
ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y aquí Jesús en Mateo 4:4 nos quiere enseñar que nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual y madurez se da a partir de la alimentación diaria con la palabra de Dios. De la misma manera que nuestra vida física se mantiene por la alimentación diaria. Es la comparación que hace Jesús en este versículo en Mateo. Y es como aquella historia de aquel hombre que tenía dos perros, uno marrón y otro negro, y cada cierto tiempo los ponía a pelear. Y siempre ganaba el perro que él decía con anterioridad que ganaría. Si decía que iba a ganar el marrón, ganaba el marrón. Si decía que ganaba el negro, que ganaría el negro, ganaba el negro. Y un día el nieto le pregunta, abuelo, ¿cómo es que sabes siempre el perro que va a ganar? Y el abuelo le cuenta su pequeño secreto y le dice, hijo, una semana antes de la pelea determino el perro que quiero que gane. Y a ese le doy de comer toda la semana y al otro no le doy nada de nada. Y cuando llega el día de la pelea, el que se ha alimentado bien es el que gana la pelea. Tiene sentido, ¿verdad? Pues el mismo sentido es el que tiene nuestra vida. Y de eso se trata, de alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, para que pueda crecer, para que podamos crecer y podamos hacer frente en el Señor a los desafíos que nos presenta el día a día. Porque descuidar la lectura regular de la palabra de Dios o la reflexión de la misma o el tiempo con Dios a través de su palabra es perjudicial para la salud de nuestro corazón. Así que, así como descuidar también el alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. De modo similar, Moisés también le dice al pueblo de Israel y les habla acerca de la importancia que tienen las palabras de Dios para la vida. Y vamos a leer en Deuteronomio 32, versículos 45 al 47, y a ver cómo Moisés le explica esta realidad al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 45 al 47. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta ley, porque no es una palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Aquí también, pues precisamente encontramos a Moisés hablándole al pueblo de Israel la importancia de conocer, de memorizar, de recordar, de tener presente la palabra de Dios. Y eso solo es posible dedicándole tiempo a la Biblia, de forma regular, por medio de la lectura diaria, por medio del devocional o del estudio bíblico, o intentando copiar algunos textos, o a lo mejor dibujando el texto que acabas de leer, o a lo mejor parafraseándolo y haciéndolo tuyo con tus propias palabras, o también orándolo, pero al fin y al cabo, dedicándole tiempo. Y si pasamos a la vida de la iglesia primitiva y de las preocupaciones que tenían los apóstoles acerca de la vida de los creyentes en aquel momento y de la propia iglesia, descubrimos que es la misma preocupación, que
el hecho de que pasaran tiempo con la palabra, que desearan leerla, meditar en ella, como podemos leer, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, lo que Pedro mismo escribe a las iglesias a las que se dirige. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pues vamos, pues ahora al Nuevo Testamento y vámonos, pues precisamente a la primera carta del apóstol Pedro y vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El propio deseo de buscar agradar al Señor, de buscar las cosas de Dios, el propio hecho de querer desechar lo malo, el engaño, la hipocresía, las envidias, la difamación, sino buscar su voluntad, nos lleva también a desear leer su palabra. Y, y esa leche pura de la palabra, de la que nos acaba de contar Pedro en estos versículos, en este contexto se refiere a la palabra de Dios, de la cual Pedro ha estado hablando, como vemos en 1 Pedro 1, versículos 23 al 25. Vamos un capítulo antes, 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Y es fundamental que tengamos claro que la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual, para crecer espiritualmente y para madurar. Sin ella no es posible. Por eso las preguntas con las que empezaba este punto tienen tanta importancia. ¿Es la Biblia necesaria para crecer espiritualmente? Es importante que te hagas esa pregunta. Y si lo es, que acabamos de ver y de explicar que sí lo es, ¿qué lugar está teniendo en tu crecimiento espiritual? Y preguntarte si estás creciendo espiritualmente o por qué no estás creciendo espiritualmente o cómo se refleja este crecimiento espiritual en tu vida. Y te vuelvo a animar a que reflexiones en estas preguntas, que dediques tiempo, que seas sincero contigo mismo y delante de Dios. Y que también le puedas preguntar, como te decía al principio, a alguien de confianza, a alguien cercano, de qué manera está viendo tu crecimiento espiritual, que puedan orar juntos por ello y ver de qué manera eh, puedes pasar más tiempo con la palabra de Dios. Porque ahí está el primer cambio para poder seguir creciendo espiritualmente. Y si necesitas ayuda para saber cómo hacer un devocional o necesitas material. Por ejemplo, estamos mandando toda la semana un devocional al WhatsApp de iglesia relacionado con la predicación del domingo, que lo desarrolla cada predicador para que podamos tener precisamente ese espacio con la Biblia en relación a la predicación del domingo y podamos crecer con preguntas de aplicación también, que nos ayudan a entender mejor ese mensaje que ha sido predicado. O si necesitas dirección
acerca de qué planes de lectura de la Biblia puedes hacer, pues para todo ello te puedes dirigir pues o a Enrique Solana o Jorge Santana o a mí como ancianos de la iglesia o también a los líderes de jóvenes si estás en Aventura Joven o en la misión juvenil o si participas en el grupo de mujeres, pues a las responsables del grupo de mujeres o también si estás en algún grupo de hogar, pues le puedes preguntar al responsable de ese grupo de hogar. Y la idea es poder ayudarnos y seguir creciendo a partir de la palabra de Dios. Y hoy, pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos trabajando el resto de puntos que nos quedan, pues en la siguiente sesión. Y despido también, pues ahora este tiempo, este culto, y me gustaría hacerlo, pues orando. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por ti, por tu amor, porque eres fiel, Señor, siempre fiel. Y queremos darte también, especialmente en esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la, nos has permitido poder tenerla, la has puesto a nuestro alcance, Señor, para que podamos precisamente leerla, podamos estudiarla, podamos reflexionar en ella, para poder seguir creciendo espiritualmente en ti. Y te pedimos que nos ayudes a entender la importancia que tiene diariamente tu palabra en nuestra vida y nos ayude pues, a tener ese tiempo devocional, leerla, Padre, para que podamos seguir creciendo espiritualmente, cada uno, nuestra familia y como iglesia también, Señor. Padre, gracias por este tiempo de este jueves, Señor. Padre, gracias por Ana, gracias por Zach y Kate, gracias por Itiel y por Yasmina, Campo de también compartir en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos a ti todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que tengas un final de día muy bendecido y un abrazo muy, muy grande.